El fútbol es hoy en día el deporte de masas más popular del mundo. Todos nos hemos acostumbrado a ver el fútbol como un deporte vistoso, dinámico, con muchos goles, con el apoyo de los aficionados y por supuesto con las estrellas, que además encontramos todos los días en la televisión. Pero esto es solo una cara de la moneda, la que vemos en los periódicos y en las primeras páginas de la prensa. Pero el otro lado de la moneda son las ofensas, las provocaciones, las marranadas, la traición, el odio y la venganza. Así que aquí tenemos las 5 jugadas más infames y sucias del fútbol mundial. ¡Adelante! Agua envenenada. Todos sabemos que los equipos de Argentina y Brasil siempre son favoritos, no importa cuál sea el torneo en el que participen. Así era en el Campeonato del Mundo de 1990. Muchos fanáticos soñaban con ver el enfrentamiento de estos dos enemigos en la final del torneo, ya que siempre son partidos interesantes y con las tribunas enloquecidas. Pero la suerte fue otra, y los despiadados adversarios, que no pueden aguantarse el uno al otro, se encontraron en los octavos de final del torneo. El partido se jugó en el Estadio de los Alpes, con las tribunas abarrotadas por 62.000 espectadores. El partido finalizó 1-0 a favor de Argentina, con un gol en los últimos minutos del partido. Al día siguiente Brasil se fue a casa llena de tristeza. Una derrota y ese sería el final de la historia, pero 15 años después salieron a la luz intimidades de ese juego. Diego Maradona, el gran futbolista argentino y en ese entonces capitán del equipo, reconoció en su autobiografía que el agua de las botellas que los argentinos generosamente compartían con sus colegas brasileros estaba envenenada. En el agua habían mezclado un tranquilizador de rápido efecto que ayudó a los argentinos a anotar el gol de la victoria en el minuto 81, ya que la mayor parte del equipo brasilero al final del partido a duras penas podía tenerse en pie. Los jugadores argentinos obviamente no tomaban el agua, ya que sabían de antemano cuál era el truco usado por el cuerpo técnico. Un futuro hecho pedazos. La venganza es un plato que se sirve frío. Esta es la idea que por mucho tiempo tuvo en la cabeza el famoso jugador y capitán por muchos años del Manchester United, Roy Keane. Uno de los episodios más terribles en la historia del fútbol tuvo lugar en el Derby de Manchester, una lucha de medio siglo entre los dos equipos de esta ciudad. En ese partido, Roy Keane le causó una terrible lesión en la rodilla al noruego Erling Haaland, que a consecuencia del golpe no pudo continuar su carrera futbolística, retirándose a los 30 años. Pero es verdad que todo empezó en 1999, en un episodio que involucró a los dos futbolistas. En ese entonces, Keane, en un estrellón con Haaland, salió seriamente herido, mientras que el noruego lo acusaba de estar simulando. 3 años después, en 2001, el irlandés decidió vengarse. Keane averiguó con anticipación la fecha del encuentro y si estaría en él su enemigo. Una vez en el terreno de juego, el jugador le dio una patada con increíble fuerza a Haaland en la rodilla, fracturándosela hasta tal punto que las esquirlas se enterraron en la piel del pobre noruego. Roy recibió una tarjeta roja directa. Fue descalificado por 3 partidos y recibió una multa de 5.000 libras esterlinas. Años después, en su autobiografía El rompehuesos, reconoció que había atacado a Haaland a propósito. «Llévate eso, infame, y no te vuelvas a cruzar en mi camino», escribió el futbolista en el escandaloso libro. El cáncer es una sentencia. Mi equipo se despidió de mí por teléfono. Cuenta con lágrimas en los ojos el histórico líder y eterno capitán del Newcastle, Jonás Gutiérrez. Esta historia empezó en 2008, cuando Gutiérrez llegó a Inglaterra. El futbolista inmediatamente conquistó los corazones del público local y se convirtió en una figura irreemplazable en el centro de juego. Tiempo después, el jugador fue elegido capitán de su equipo. Gutiérrez siempre estuvo con el Newcastle, e incluso cuando el club quedó en el último lugar, saliendo de la Premier League, él no abandonó a su escuadra, sino que hizo todo lo posible para regresarle su gloria. Y así fue. Pasaron los años y el futbolista continuó con empeño su carrera en el Newcastle, sin esperar nada malo, pero todo cambió al final de la temporada 2012-2013. En el partido final del campeonato contra el Arsenal, el argentino sintió un dolor terrible en la ingle. Cuando los exámenes demostraron que el problema era un cáncer en los testículos, la pelea contra la enfermedad se convirtió en una prioridad. Todos pensaban que era el final de la carrera de Gutiérrez como futbolista. El tratamiento duró un año, pero le dio a Gutiérrez la posibilidad de volver al campo
campo de juego. Sin embargo, un nuevo examen mostró que el cáncer había vuelto. Quedándose solo con su enfermedad, Jonás recibió una llamada de uno de los entrenadores del Newcastle, diciéndole que en el equipo ya no había ningún jugador con el apellido Gutiérrez. Newcastle se despidió conmigo por teléfono. El entrenador me dijo que no quería verme más en su equipo, y la razón de ese cambio en la situación es mi enfermedad, con la que he luchado en los últimos años. Además, yo pagué mi tratamiento contra el cáncer por mi cuenta, a pesar de que el club había prometido hacerse cargo de los gastos. Pero al parecer el club al que le entregué 7 años de mi vida no tiene tiempo para mí, relató un exaltado Gutiérrez a la prensa. Después del incidente, el futbolista se trasladó a España, donde juega de vez en cuando. Además, el argentino demandó a las directivas de Newcastle y ganó por vía judicial 2 millones de libras esterlinas por discriminación. Judas. Imagínate que tienes una novia, la mejor del mundo, y después de 5 años de idílica relación, ella se va con tu peor enemigo. ¿Te gustaría? La respuesta es obvia. Más o menos esa fue la situación que ocurrió en el año 2000 entre los dos equipos más conocidos y laureados de España y la leyenda del fútbol portugués, Luís Figo. El escandaloso caso de traición futbolista tuvo lugar a final de siglo, como una fatídica señal de que se acercaba el fin del mundo. El portugués Figo para ese entonces se había ganado la cinta de capitán del Barcelona, siendo además el primer extranjero en llevarla. Por eso la decisión del portugués de irse a las filas del Real Madrid, enemigo número 1 del Barça, fue totalmente inesperada. En la capital de Cataluña el traspaso de Figo causó una histeria general. Por toda la ciudad fueron quemadas camisetas con el número 7. La casa de Figo fue quemada 2 veces, aunque las 2 veces los incendios fueron controlados. Las páginas de internet se llenaron de fuertes caricaturas en las que el portugués era dibujado con una gran nariz y calificado como Judas. Cuando Figo, siendo ya jugador del Real, arribó a Barcelona para jugar el partido correspondiente del campeonato, tuvo que ser acompañado del autobús al hotel por un grupo especial de policías. En caso contrario, el futbolista hubiera sido despedazado por la multitud. En las tribunas del Camp Nou, los aficionados silbaban a Figo, quemaban camisetas del jugador, le lanzaban monedas, botellas, cabezas de cerdo y desplegaron un afiche gigante que decía: «Tenemos 100.000 millones de razones para odiarte, Judas». Los gritos e insultos de los enfurecidos fanáticos persiguieron a Luís Figo durante muchos años. El honor de tu hermana. Seguramente el caso más conocido de provocación en el fútbol tuvo lugar durante la final del Campeonato del Mundo de 2006, que se llevó a cabo en Alemania. En el duelo entre las selecciones de Italia y Francia, el famoso defensa del equipo italiano, Marco Materazzi, provocó durante todo el partido al capitán y líder de la escuadra francesa, Zinedine Zidane. Famoso por su juego sucio y su malvada personalidad, Materazzi pateó al pobre francés en las piernas, lo pisó, lo empujó y lo ofendió repetidamente pero sin éxito. Zidane no reaccionaba a las provocaciones del futbolista italiano, pero Materazzi tenía un as bajo la manga, y en el minuto 110 del partido contra los franceses, el italiano le dijo a Zinedine Zidane algo así: «La noche que pasamos con tu hermana fue espectacular». Acto seguido, el francés le propinó un cabezazo al italiano en el pecho. Materazzi se lanzó al suelo, contrayéndose del dolor como si hubiera sido atropellado por un tren. Este partido debía ser el último en la carrera del gran futbolista francés. Zidane soñaba con ganar el último trofeo de su carrera junto a su selección nacional. Él era un ídolo para el equipo en el que jugó por 12 años. Pero el árbitro sancionó la falta, se acercó a Zidane y le mostró la tarjeta roja. Eso significaba la salida del jugador de su último partido. Los jugadores franceses se desanimaron. Materazzi estaba feliz de haber podido provocar al francés, y la selección de Italia logró vencer a Francia y quedarse con el campeonato del mundo. Gracias por observar este